Sí, No sé si todos tienen la posibilidad de verlo. sí se ve, profe, el hidro. Esperen que no puedo con mi genio. Tengo que aceptar estos dos alumnos, si no, ya no sé dónde están. He dejado de compartir la pizarra, No, se ¿no? sigue viendo. Se está viendo la pizarra nada más. Bien, ya no sé dónde estoy. Bueno, vayamos. Eh, en la unidad uno, ¿nosotros qué vamos a ver? Vamos a ver en esta unidad 3 la ley de Gauss, todo lo que se refiere a campo eléctrico. En pocas palabras, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una cierta distribución de cargas o una carga puntual o una carga distribuida en un cierto volumen, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar el campo eléctrico. Yo les puedo preguntar el flujo que circula por ahí, el campo eléctrico, algo de la ecuación de la ley de Gauss. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos 3 o 4 cargas puntuales. Nosotros para estudiar esas cargas puntuales y ver el flujo, nosotros la vamos a agrupar y la vamos a envolver en una superficie imaginaria. Esa es lo que dice la superficie de Gauss, ¿sí? Una superficie hipotética que nosotros vamos a rodear las cargas puntuales o el cuerpo que queremos estudiar y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a analizar. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí en la guía tienen la definición de flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Por eso nosotros aquí tenemos esta integral con el círculo, porque estamos hablando de una superficie cerrada. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada del producto que iba a ser este producto punto, producto interior, que ustedes lo tienen que haber visto en algún momento, al campo eléctrico, ¿sí? Que atraviesa un diferencial de alto. ¿Estamos? Nosotros, ¿por qué hacemos aquí la integral cerrada? Porque nosotros no sabemos qué forma va a tener el cuerpo que vamos a analizar. Ustedes tienen que haber visto esto en teoría, ¿sí? Además, el flujo eléctrico es igual. ¿A qué va a ser igual? A la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana sobre epsilon cero, ¿sí? La constante de permeabilidad. Entonces aquí nosotros vamos a empezar de a poquito. Se les dice una hoja plana de papel que tiene tantas dimensiones, se coloca dentro de un campo eléctrico constante, uniforme. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener una hoja de papel con esas dimensiones que les dice ahí, 22 por 28, ustedes elijan, yo puedo poner que la base sea 22, que les dice 22 centímetros, la altura 28, ¿estamos? Esa es una hoja de papel y esa hoja de papel se la coloca en un campo eléctrico E. Entonces yo puedo poner un campo eléctrico, vamos a poner, ¿sí? Entonces yo tengo un campo eléctrico, si yo lo dibujo de izquierda a derecha aquí, ¿en dónde estaría la carga positiva? En la La carga izquierda. que hacia la izquierda, ¿sí? Yo aquí tendré una carga positiva que me está generando este campo eléctrico E. Este sería el campo eléctrico E que nosotros tenemos ahí. Y a ustedes les dice un campo eléctrico E de 100 newton por coulomb. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta hoja de papel la vamos a colocar en este campo eléctrico. Entonces, ¿qué les dice? ¿Cuál es el flujo que atraviesa el papel si la hoja forma un ángulo forma un ángulo de 90 grados con respecto al campo eléctrico? Entonces, nosotros vamos a tener la hoja, ¿sí? La colocamos a esta, yo la veo de canto, sería así, y les dice que está colocado, la hoja forma un ángulo de 90 grados con respecto al campo eléctrico. ¿Sí? Estamos, tenemos el campo eléctrico y la hoja de papel con esas dimensiones. Entonces a ustedes les pide que calcule el flujo eléctrico que atraviesa esa hoja de papel. Entonces, como el campo eléctrico es uniforme, el área que tenemos nosotros aquí es base por altura, lado por lado, entonces nosotros, el flujo eléctrico que me pide que calcule directamente, ¿a qué va a ser igual? El flujo eléctrico. Directamente va a ser, si el campo eléctrico es uniforme, sale de la integral, ¿sí? Y si después tenemos la integral de diferencial de S, directamente va a ser el campo eléctrico E, que yo tengo ahí, que atraviesa esa superficie, por A.
¿Es el área cuál? El área que atraviesa ese campo eléctrico E. Si el campo eléctrico E y el vector área forman 90 grados, ¿sí? Pueden formar 0 grados, pueden formar 180 grados, pueden formar un ángulo 30, 40, 50, 90. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Al área de esta hoja de papel que es atravesada por este campo eléctrico E, yo lo represento con un vector, ¿sí? Ese sería mi vector área. Ese vector área, que lo tienen que haber visto en teoría, siempre es perpendicular a la superficie que yo estoy considerando. ¿Estamos? Entonces yo ahí veo. En álgebra lineal ustedes han tenido el producto punto, ¿sí? Un producto punto. Ustedes van a ver en la teoría que les dice que el flujo eléctrico, todo esto en teoría que ustedes ya lo deben tener, ¿no? El flujo eléctrico E es igual al campo eléctrico por un área, por un coseno de un ángulo. Este ángulo que yo puedo considerar phi es el ángulo que forma mi campo eléctrico, el vector de campo eléctrico con el vector área. ¿Estamos? En este caso, como el vector área y el vector campo eléctrico, ¿qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? Chicos, ¿qué ángulo forman? ¿Me Perdón, escucha? profe, ¿cómo? Se entrecorta a veces. ¿Qué ángulo forma el campo eléctrico E con el área? Con el vector área. Con el vector área. Como si fuese un... ¿Alguien me puede responder aparte de que está hablando Emiliano? Sí, profe. La ¿Cuál es el pregunta, ángulo que forma el campo eléctrico E con el vector área? con el vector Como está en el área, dibujo. un triángulo rectángulo. No, ¿cuál es el ángulo que formo, Ah, Brian? 90 grados. No, fíjate, es el vector área y el vector campo eléctrico. ¿Qué ángulo forman entre ellos? El ¿Qué vector opinas? área y el Sí, vector campo eléctrico. aquí están dibujados, Ajá. ¿sí? Este sería el vector. En realidad, al vector área, que ustedes tienen Sí, que haber explicado el 180. vector, es igual al área, ¿sí? sí, Igual al área por un vector unitario, ¿sí? sí, Entonces, por eso yo represento al área como un vector. Y ese claro. vector siempre es perpendicular a la superficie que yo estoy considerando. ¿Estamos? Entonces, mi vector área es este. Mi vector campo eléctrico es esto. ¿Quién me decía los ángulos? ¿Quién me ha dicho aparte de Brian y Emiliano que hablaba? ¿Quién más ha hablado? Facu dijo 160, 180. 180. 180. Facu, mira, o sea, Facu Duca. ustedes se tienen que fijar aquí. Si yo tengo este vector y este otro vector, ahora yo tengo este vector y este otro vector. Tienen la misma dirección pero sentido contrario. ¿Cuál es 0 grado y cuál es 180 que forman El entre de la ellos? izquierda es 0 grados. Es El que 0 apunta grado. a la misma Y el de la dirección. derecha es 180. Es ¿Sí? 180. Ajá. Bien. Entonces, ahora, en este ejercicio que yo estoy considerando, ¿sí? Siempre el vector área siempre sale de la superficie que yo estoy considerando de ahí, siempre sale ese vector, ¿sí? Entonces, el vector área ahí y el vector campo eléctrico, ¿qué ángulo forman? Ah, usted se refiere a la flechita que está saliendo de Cero. lateral derecha. Y Ese es cero. sí, estoy hablando del Ah, vector bien. área y el vector campo eléctrico. ¿Qué ángulo Ah, forman? bien, bien. Cero, cero. Cero. El coseno de cero, el coseno de Es uno. cero está aquí, ¿sí? El coseno de cero es 1. Entonces, en este ejemplo, donde el campo eléctrico es uniforme, tengo el vector área y el ángulo que forma el campo eléctrico con el vector área es 0 grados,
Entonces, si a mí me piden que calcule el flujo eléctrico, ¿sí? El flujo que atraviesa esa superficie, simplemente sería multiplicar el valor del campo eléctrico por el valor del área de la superficie que yo estoy considerando. ¿Estamos? ¿Sí? Yo no Claro. tendría que trabajar como está aquí con la integral. ¿Tá? Este ejercicio que está aquí con la integral es cuando yo considero, ¿sí?, una superficie no uniforme, entonces yo voy a tener que empezar a calcular pequeñas áreas para ver en dónde el campo eléctrico atraviesa esas áreas, donde un vector áreas perpendicular a cada superficie chiquita que yo tengo. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo tuviese aquí el otro ejemplo, yo creo que eso han tenido con el profesor, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí bien abajo para que vean. Si yo tuviese así un área y yo tuviese un campo eléctrico uniforme, yo voy a tener que considerar pequeñas áreas, ¿sí? Y voy a tener que hacer la sumatoria de todas estas áreas pequeñas que yo veo ahí, tendría que ser una sumatoria de cada área que yo considero, ¿sí? O sea, Sí, eso sí lo aplicó el profesor. bien, la integral de una superficie cerrada de un campo eléctrico E por un diferencial de área, ¿sí? Siempre y cuando, si yo no coloco, estos son vectores, ¿sí? Y yo digo que tengo que considerar, si no voy a poner el coseno del ángulo, yo digo que estos son ortogonales, ¿sí? Si yo no voy a considerar eso, yo debería colocar, este es el producto interior, ¿sí? Ustedes lo van a ver así o lo van a ver la integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico E, el diferencial de área, ¿sí? Y por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿sí? El coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces yo tendré que considerar cada área, diferencial de área, ¿sí?, y encontrar. Pero ese no es el caso que nosotros estamos teniendo aquí. Nosotros estamos viendo un área uniforme, el campo eléctrico uniforme, entonces sale fuera de la integral de diferencial de S es S, que es la superficie que yo estoy considerando aquí, que lo atraviesa el campo eléctrico E, entonces el flujo en este ejercicio directamente sería el campo eléctrico E por el área. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tienen? El campo eléctrico tienen 100 newton Sobre Coulomb, sí. sobre Coulomb. El área que ustedes van a tener que calcular, porque nosotros a las unidades que vamos a trabajar el flujo eléctrico son newton metros cuadrados sobre Coulomb. ¿Estamos? Entonces a eso lo van a tener que pasar a metros. Los 22 centímetros a metros, ¿cuánto sería? Los 22 centímetros a metro. Y ustedes escriben el 2,2. resultado. Esperen que estoy aceptando. He dicho que me iba a aceptar, que los estoy aceptando igual a los chicos. Un metro, ¿cuántos centímetros son? No sé quién es el que acaba de hablar. ¿Quién me acaba de decir de 2,2? 0,22, profe, he dicho. Ah, bien, bien, bien. 0,22. Bueno, entonces yo tendría aquí 0,22 por 0,28 metros cuadrados. Y ahí ustedes después van a colocarme si el flujo eléctrico está. ¿Estamos? Ahora, ¿qué les dice a ustedes ahí? ¿Qué pasa ahora con el flujo eléctrico si la hoja de papel forma un ángulo de 30 grados? ¿Sí? Ahora, esta hoja de papel, esta hoja está formando un ángulo. ¿Está? Esperen, lo voy a copiar para hacerlo. Claro. Eso es lo que les está diciendo ahora el ejercicio. ¿Sí? Les está diciendo. Forma un ángulo de 30 grados. Entonces aquí ustedes, ese vector área, ya no sería así. Vamos a escribir con otro color. Vamos a poner así.
Entonces, mi vector área sería este que está aquí, por hacerlo exagerado, ¿no? Para que se den cuenta. Sí. Ese sería mi vector área. ¿Estamos? Ese sería ahora el vector área, que forma un ángulo de 30 grados, les dice. Entonces, yo puedo poner aquí, no lo voy a poner, aquí vamos a hacerlo, vamos a mover este. Voy a poner, ¿sí? Son líneas de campo eléctrico y ahora yo voy a tener que ver cuál es el flujo, ¿sí?, que atraviesa esta otra superficie. Claro, ahora en vez de ser coseno de 0 sería coseno de 30. Coseno de 30. Entonces, el campo eléctrico tenemos, entonces ahí ustedes van a tener, ahora ¿qué van a hacer? El flujo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? Al campo eléctrico E que se les da de dato, multiplicado el área de la hoja de papel por el coseno de 30 grados. ¿Y ustedes qué opinan? ¿El flujo eléctrico va a ser mayor o menor? ¿Qué opinan? A ver, Va a ser opinen. menor, Va a ser menor, ¿sí? Porque yo al porque el valor, valor es menor a 1. exactamente, al valor anterior que yo tenía del flujo eléctrico, lo voy a estar multiplicando por un valor menor que 1. ¿Sí? El coseno de 30 me va a dar 0,7 o algo por el estilo. 0,85. 0,85, bueno, entonces yo voy a multiplicar por eso, me va a dar el flujo eléctrico que atraviesa esa superficie, ¿sí? Esa hoja de papel. Así como está, así vamos a empezar a trabajar con todo. No vamos a trabajar con integrales, ¿sí? Este procedimiento es aplicado en todas las operaciones, según veo. En todas las operaciones, porque nosotros, ¿en qué va a estar el secreto para que uno no... si ustedes ven la guía, ustedes se les doy. Antes era una hoja plana de papel que era rectangular. En el ejercicio anterior les doy un disco. En el ejercicio 3 les doy un cubo. En el ejercicio 4 les doy una esfera. Y después, en el ejercicio 5 yo tengo un cilindro, después tengo una placa delgada, infinita. Ah, ya entendí. Lo único que está cambiando es la forma de calcular el área, de acuerdo al objeto que está manejando. Lo que está cambiando es la superficie gaussiana que yo elijo. Claro, cilindro, cuadrado, claro. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, en una vara larga, infinitamente larga, yo tengo que elegir una superficie gaussiana que me convenga, de manera que a mí me permita, ¿sí?, calcular el campo eléctrico. Yo de esta manera yo puedo calcular fácilmente el campo eléctrico, ¿sí? En las guías anteriores, en los últimos ejercicios, no sé si se dan cuenta, era una vara infinita y yo les ponía que encuentren el valor de campo eléctrico en un punto. Sí. Y yo les decía que, bueno, que eso era aplicando integral. ¿Por qué? Porque íbamos a tener que encontrar diferencial de esas varas, le íbamos a hacer en diferencial de unas varas más chiquititas. O sea, en lugar de tener una distribución uniforme, ¿qué iba a hacer? Iba a tomar pedacitos de esa vara como si fuesen cargas puntuales y después iba a hacer la integral de todo eso. Bueno, en lugar de hacer todo eso, más laborioso con las integrales y todo lo demás, yo ahora aquí, en función de a mí el cuerpo que me den, ¿sí?, sea una vara de alambre, sea una placa plana delgada, infinita, sea una carga puntual que se encuentra dentro de una esfera, yo puedo calcular el campo eléctrico y el flujo eléctrico que atraviesa dependiendo de qué, de la superficie gaussiana que yo elijo, ¿sí?, de la superficie gaussiana que yo elijo. Generalmente se elige una superficie de gaussiana que yo tenga algo de simetría que a mí me permita calcular general eso. En esto no hay problema, ¿por qué? Porque yo tengo la guía, ¿cómo es? ¿Cómo viene planteada la guía? Se les da el campo eléctrico. Si se fijan en el ejercicio 2, vuelvo a dar el campo eléctrico, pero en este caso se les da un disco, o sea, que el campo eléctrico atraviesa otra área. En el 3 tengo un flujo eléctrico a través de un cubo, les dice. Ahora les doy un cubo que yo coloco dentro de un campo eléctrico y yo quiero calcular el flujo eléctrico, ¿sí?, que pasa por ahí.
Ese de forma De- general. Eso sí. Después, ¿cuál sería el ejercicio 4? Yo ya no les doy el campo eléctrico. En el ejercicio 4 yo ya les doy una carga puntual. O sea, esa carga puntual a mí me genera un campo eléctrico. Claro, usamos las fórmulas Entonces, anteriores. exactamente. Entonces, en el 4 yo les doy una carga puntual, dice que está rodeada por una esfera centrada en la carga y cuyo radio es tanto. Le dice hallar el flujo eléctrico a través de la esfera debido a la carga. Esa carga, ¿sí?, me genera un campo eléctrico. Entonces, como yo tengo una esfera que envuelve esa carga, yo por esa esfera, ¿sí?, ¿qué pasa? Tenemos el flujo eléctrico que atraviesa esa esfera. Entonces yo quiero calcular ese flujo eléctrico que atraviesa esa esfera. Entonces yo voy a tener que elegir una superficie gaussiana que me convenga a mí. ¿Para qué? Para que aplique el flujo eléctrico y aplique toda la definición de la ley de Gauss. ¿Está? Hasta ahora nosotros estamos calculando el campo eléctrico en función del área, ¿sí? En el 2, ¿qué dice? Que lo van a hacer ustedes. Un disco cuyo radio mide 0,10 metros está orientado con un vector unitario normal n, ¿sí?, que es el vector área, formando un ángulo de 30 respecto a un campo eléctrico uniforme E, cuya magnitud es de 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Entonces, yo ahí necesitaría conocer el área de ese disco. ¿Estamos? Tipo radio al cuadrado. Les doy el radio y ustedes van a poder calcular el área. Entonces, el flujo eléctrico, que va a ser igual, a mí me está diciendo que es un campo eléctrico uniforme, entonces el campo eléctrico sale de la integral y me va a quedar la integral de diferencial de S, que no es otra cosa que el área que yo considero, que la he calculado anteriormente como pi por radio al cuadrado. ¿Y por qué me faltaría? Por el coseno del ángulo que forma, ¿sí?, ese vector normal con el campo eléctrico. Es como si tuviera este ejemplo que está aquí, nada más que ahora yo tengo un disco, ¿sí? Un disco. Sí. El área va a ser otra en ese ejercicio. El área para la esfera, ¿sí?, yo voy a tener que hacer pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado, ese va a ser el área. El ángulo es de 30 grados, calculo el área, les doy el campo eléctrico, entonces ustedes van a poder calcular el flujo eléctrico, ¿sí? Les dicen el punto A, ¿cuál es el flujo eléctrico a través del disco? Entonces, el campo eléctrico E por pi por radio al cuadrado por el coseno de 30. Después les dice, ¿cuál es el flujo? Ahora le pregunto a todos, ¿cuál es el flujo a través del disco si este se orienta de modo que su normal sea perpendicular al campo eléctrico? O sea, esta normal sea perpendicular al campo eléctrico. O sea que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Forma un ángulo de 90. El campo El disco eléctrico, está acostado. el disco estaría acostado. Ay, sí, el disco estaría acostado. O sea que yo tendría... Ay, esperen, voy a borrar esto porque si no... vamos a ver. El disco en este caso al disco yo lo tengo así, ¿sí? Y a este vector yo lo tendría así. Ya lo vamos a mover para que ¿estamos? Ay, no, esto lo voy a tener que borrar, perdón. Entonces yo ahí tendría el vector A. Ustedes se fijan, ¿cuál es el flujo eléctrico? Cero. 0, ¿sí? Más allá que yo sé que el coseno de 90, ¿sí?, es 0, entonces yo voy a multiplicar está bien, tengo campo eléctrico, tengo área, ¿sí? Pero ustedes pueden ver, o sea, aquí ha sido exagerado el grosor que pongo, el campo eléctrico en ningún momento atraviesa el disco. Claro. Lo pasa, ¿sí?, lo pasa por la superficie, tangencialmente lo pasa, pero no lo atraviesa el disco.
Entonces no va a haber flujo eléctrico. El flujo eléctrico Claro. es cero. Y el último en el C les dice, ¿cuál es el flujo a través del disco si su normal es paralela al campo eléctrico E? ¿Sí? Ese sería el caso que teníamos aquí arriba. Como la uno, claro. Como el 1, exactamente. ¿Cómo es? O sea, vamos a suponer que este es el disco. Y ahora la normal les dice que es paralela al campo eléctrico E. Entonces, en esos tres casos que yo tengo ahí, voy a tener un flujo eléctrico E máximo, un flujo eléctrico que va a ser menor que el anterior, y por último, un flujo eléctrico cero. Perfecto. Profe, y en la última, en las que menciona acerca del un dipolo eléctrico que consta de dos Bueno, caras puntuales. ¿A dónde se? ajá, separado, calcular, no, pero eso vamos, eh, ese es de la guía 4. Ah, de la guía 4. Ese es de la guía 4, sí. Entonces, ¿hasta cuál sería de la guía 3? ¿Hasta Porque la 6? hasta la guía 3 sería, esperen, sería un protón a través de un acelerador, el campo eléctrico a lo largo de la línea de dirección. La fuerza de trabajo sería hasta el 9. Hasta el 9. Perfecto. Hasta el 9 sería. ¿Sí? Hasta el 9. El 10 y el 11, perdón, lo que pasa es que antes le he cortado a la guía y bueno, le he cortado mal, pero el 10 y el 11 es de la guía que viene, que vamos a ver parte de la guía que viene, de la guía 4 que va a ser potencial eléctrico. Sí, mira, ya te voy a mostrar, a ver, vamos a ver si puedo, quiero saber qué ven. Ah, no, tendré que dejar de compartir. A ver, me ven igual de la ventanita chiquita, ¿verdad? Aquí en esta otra guía, yo que tengo aquí tienen el dipolo, ¿ven? ¿O no lo ven? Ahí está. Esta es la guía 4, se cortó mal, Sí, ¿ven? sí, 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 se está Esta es viendo. la guía 4 que van a tener. Sí, ¿Sí? O sea que aquí sería hasta el ejercicio 9. claro. Hasta el ejercicio 9. El otro son... Igual la 4 también la vamos a ver más adelante. La 4 la vemos en la clase que viene prácticamente. Ahora aquí vamos a ver un poco más y terminamos con eso. ¿Sí? Vamos a tratar de ver por lo menos hasta el 4. El flujo eléctrico a través de un cubo, les dice. Ahora nosotros tenemos un cubo. Se coloca un cubo del lado L, una región de campo eléctrico uniforme. Hallar el flujo eléctrico a través de cada cara del cubo y el flujo total a través del cubo cuando el cubo, primero, está orientado con dos de sus caras perpendicular al campo eléctrico E. ¿Sí? He borrado la otra pregunta, evidentemente. Entonces, a mí me pide hallar el flujo eléctrico a través de cada cara del cubo. ¿El cubo cuántas caras tiene? O sea, les pregunto a ustedes cuántas 6 caras. 6 caras. 6. O sea, ¿cuánto flujo eléctrico voy a tener que calcular yo? 6. 6 en total. ¿Estamos? 6. Pero a ustedes les dice ahora, o sea, tenemos que calcular el flujo en cada cara y el flujo total que atraviesa, ¿sí?, el cubo. Entonces, Es que tenemos que calcular una sumatoria de todos los lados. sí, de las 6, yo tengo que calcular 6. O sea que ustedes van a tener que dentro de todo, bueno, anoten, van a tener que hacer el cubo, ¿sí? Yo lo voy a hacer ahí para que ustedes lo vean simplemente ahí. Y les dice que dos de sus caras es perpendicular al campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, por aquí ingresa y sale por aquí el campo eléctrico. ¿Sí? En dos caras. Una cara que no se la ve, obviamente, ¿no? Por decirlo de una Claro. manera. Entonces es el campo eléctrico uniforme. O sea, si yo lo veo de perfil, ¿sí?, o de frente, mejor dicho, yo tendría esto así. ¿Estamos? Y me atraviesa el campo eléctrico. Entra por aquí, sale por aquí. Entra por Claro. aquí, sale por aquí. ¿Sí? Entonces yo veo que voy a tener que calcular 6 flujos eléctricos
¿sí? Voy a tener que calcular esta cara, voy a tener que poner el vector área. Vamos a hacerlo más... el vector área, ¿qué más vamos a hacer? Esta otra cara del techo tiene este vector área. ¿Sí? Puede ser, profe, que el valor de la cara del lateral izquierdo y del lateral derecho que están paralelas al campo eléctrico sean iguales, Sí, porque equivalentes. todas las áreas son iguales, todas las áreas van a ser iguales y todos los campos eléctricos son iguales. Lo único que se va a diferenciar en cada una de las caras es el vector área, ¿sí? Esto van a Ah, ser, sí, bien. aquí ustedes tienen todos los casos que hemos visto aquí, en el sentido de que en esta cara el campo eléctrico sale y el vector área sale, ¿sí? En esta cara, la otra que no le he dibujado, pero la tendría que dibujar, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dibujarla con línea punteada. ¿Sí? Esta otra cara que yo tengo aquí, el campo eléctrico entra, pero ¿qué pasa? El vector área sale, siempre sale el vector área, ¿sí? Entonces yo voy a tener que tener en cuenta el ángulo que forma el campo eléctrico con el vector de área, ¿sí? Después, ¿qué pasa con esta cara de arriba y con la cara de abajo? ¿Cómo es el vector área? ¿Cómo es el campo eléctrico? ¿Qué pasa con esta vista vista de frente y la otra vista de atrás? ¿Qué pasa con el campo eléctrico? ¿Sí? ¿Cómo pasa el campo eléctrico? Si yo viera este rectángulo que yo tengo aquí, lo veo desde arriba, ¿sí? Si yo lo miro desde aquí, una vista de planta, o sea que yo vería esto, el techo de este cubo, por decirlo de una manera, yo tendría que aquí ver el campo eléctrico, ¿sí? ¿Cómo pasa? Pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, todo pasa así. O sea que yo lo estaría viendo y veo que el campo eléctrico en ningún momento atraviesa esta área, Sería cero. esta superficie, sería cero. Entonces, Abajo también sería cero. abajo también, ¿por qué? Porque el vector área y el vector campo eléctrico forman un ángulo de 90. Puede ser que el lateral izquierdo, en el que sale el área para para el otro lado, sería el valor negativo Negativo. y el otro positivo, y daría una Y, lo, cesta y tendría que dar un cero en total. y sería total, ¿sí? Sería total. ¿Por qué? Porque yo ahí dentro, a ver, yo no puedo decir que del cubo salen, ¿sí? Eh, salen líneas de campo eléctrico, sale flujo o ingresa. ¿Por qué? Porque por un lado tengo que el campo eléctrico sale de esta cara y por este otro lado tengo que el campo eléctrico entra, ¿sí? Entonces, Claro. diferente sería el ejemplo si yo dentro de este cubo tendría, eh, dentro de ese cubo yo tendría una carga puntual. Entonces, al tener una carga puntual positiva dentro de una caja, yo veo qué hace el campo eléctrico. ¿Qué hace el campo eléctrico? Sale, ¿sí? Claro. Sale en todas las direcciones, sale. Sale en todas direcciones el campo eléctrico, ¿sí? Sale en todas direcciones el campo eléctrico. Entonces, si yo quiero encontrar el flujo que atraviesa ese cubo, yo no puedo elegir como superficie gaussiana un cubo. Claro, porque sería el mismo el valor para todos lados. Entonces, yo porque no tengo digamos, el área que yo considere, vamos a suponer que yo considere esta pequeña área que tengo aquí, ¿sí? Mi vector dirección mi vector área va perpendicular, el campo eléctrico va para el otro lado, entonces, ¿qué ángulo considero? El coseno de qué ángulo voy a poner, si voy a poder tener infinitos vectores de campo eléctrico. Entonces, a mí, cuando yo tengo
una carga puntual y la carga puntual es positiva, y yo sé que todos los vectores del campo eléctrico salen, ¿sí? A mí me conviene tomar una superficie gaussiana que sea una esfera. ¿Por qué? Porque cada área que yo considere, siempre el vector campo eléctrico y el vector área, ¿sí? Van a ser perpendiculares. El vector área siempre es perpendicular a esa superficie y coincide con la dirección del campo eléctrico. Claro, ese caso se plantea en la número 4. Es el que se plantea en el número 4 que ustedes ven ahí, ¿sí? Ustedes ven ahí que les dice una carga puntual positiva está rodeado por una esfera centrada en la carga y cuyo radio de la esfera es tanto. Hallar el flujo eléctrico a través de la esfera debido a la carga. ¿Sí? Eso les dice ahí. Eso les da y les pide ahí. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer ahí. En el cubo no se da. En el cubo ustedes no tienen eso que están ahí. Todo lo que ingresa, ¿sí? El flujo, por un lado ustedes van a considerar en el cubo un flujo positivo y por otro lado van a considerar un flujo negativo, ¿sí? O sea que el flujo total a través del cubo es la suma de todos esos flujos, ¿sí? El flujo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros vamos a saber que en 4 caras el flujo es 0. ¿Sí? Entonces yo simplemente voy a tener en 2 caras que tengo el flujo eléctrico que atraviesa. Uno es positivo, el otro negativo. O sea que si yo lo sumo, eso me va a dar 0. ¿Sí? Claro. El flujo total que atraviesa ese cubo es 0. Sí. O sea, es el flujo eléctrico de un campo eléctrico, ¿sí? A través de esa caja, que esa caja está vacía, ¿sí? Es una caja. Entonces, todo el flujo que entra es el mismo flujo que sale. Entonces, si yo tengo que hacer la ley de Gauss ahí, y yo veo qué carga neta está encerrada dentro de esa caja o de ese cubo, yo veo que es 0. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, no, aquí está cierto, perdón, pensé que había escrito más. Cuando hablamos de la ley de Gauss, ¿sí? Nosotros hablamos que la integral sobre una superficie cerrada del producto del campo eléctrico por su diferencial de área, eso es igual a ¿quién? A una carga, ¿sí? Por esta constante epsilon c. Esa carga, que he escrito aquí, que lo tienen en teoría, que es la carga neta, es la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana. ¿Estamos? Por esa superficie gaussiana. Si nosotros queremos calcular el flujo eléctrico como la carga neta encerrada dividido la constante epsilon 0, se imaginan en el cubo, el comienzo del ejercicio, ¿no? ¿Yo tengo alguna carga neta encerrada por ese cubo? No. No, nada. La carga neta es 0. Si yo tuviese una carga Q, como acabo de poner recién ahí, si yo tengo una carga neta aquí Q sub 1, sí, voy a tener un flujo que atraviesa esa superficie. ¿Estamos? Si yo tengo 2 cargas eléctricas de sentido contrario, o sea, una positiva y otra negativa con el mismo módulo, ¿sí? Las 2 cargas iguales pero de signos contrarios, la carga neta que está encerrada por esa superficie, ¿cuánto es? 0. Yo tengo carga, pero la sumatoria de esas cargas es 0. Claro. Entonces, si yo tengo flujo eléctrico, ahí tengo que tener una carga, ¿sí? Tengo que tener carga, o bien el flujo lo tiene que atravesar, tiene que ser, ya cuando estoy hablando de así, del cubo, de una esfera y todo lo demás, yo veo qué pasa por ahí. ¿Está? Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, en el cubo ya saben, ¿no? Tengo por un lado un flujo positivo, por otro lado un flujo negativo, ¿sí? Aquí no les doy valores, ustedes al flujo lo llaman como es, la longitud del lado es L, ¿sí? Y directamente eso es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Ese sería el ejercicio 3. Sí. Entonces, el flujo neto de un campo eléctrico uniforme a través de esa superficie cerrada, ¿sí? Que sería ese cubo, ¿sí? Ahí no tengo carga eléctrica, el flujo eléctrico es 0.
el flujo total a través de la superficie del cubo, ¿no? En cambio ahora, por último, yo ya sé que a las 4 tengo que terminar, no se preocupen. En cambio ahora, la carga puntual que yo tengo, una esfera, ¿sí? Tengo un campo eléctrico E. ¿Quién me lo está generando ese campo eléctrico? ¿Quién está creando el campo eléctrico? Esa carga puntual. La carga de adentro. ¿Sí? Ahora, el caso que tenemos, la superficie no es plana. ¿Sí? Se dan cuenta que la superficie no es plana. Antes tenemos el disco, superficie plana, hoja de papel, el cubo. Ahora no tenemos plana la superficie. La superficie es como una parte, ¿sí?, de ese casco que tenemos ahí, de esa esfera. ¿Sí? El campo eléctrico no es uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico de una carga puntual, ustedes si se acuerdan, el campo eléctrico estaba en función de la distancia al cuadrado que yo consideraba, ¿sí? Entonces, claro, yo voy a tener un campo eléctrico en la superficie de la esfera, voy a tener un campo eléctrico, otro campo eléctrico en una superficie más alejada de la esfera. Vamos a suponer que yo tome un punto que esté fuera de la esfera, y si yo claro. tomo un punto que está dentro de la esfera, yo tengo otro campo eléctrico, porque el campo eléctrico va a ser igual a la carga, ¿sí?, sobre la constante K por la carga sobre una distancia aérea al cuadrado. ¿Qué distancia es esta? La que yo considero la carga puntual al punto que yo estoy considerando el campo eléctrico. Sí. ¿Está? Entonces, en ese ejercicio, en el 4, yo primero tengo que calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿yo qué lo voy a hacer? Bueno, yo voy a tener que suponer, voy a tener que imaginar una superficie gaussiana. ¿Cuál superficie gaussiana? Bueno, yo la puedo poner, ¿sí? La superficie gaussiana, que es una esfera, que sea justo que está sobre la superficie de la esfera. ¿Estamos? Yo quiero calcular el flujo eléctrico. Bueno, calculo el campo eléctrico que hay en la superficie de la esfera, que va a ser la carga K por la carga Q sobre R al cuadrado, que es el radio de la esfera, ¿sí? No va a haber problema en calcular porque la carga eléctrica Q está en el centro de la esfera, ¿sí? Entonces, en cualquier punto que yo me pare en la superficie voy a tener el mismo campo eléctrico, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? La dirección Sí. siempre se aleja, o sea que yo voy a tener cada diferencial de área, como está ahí el dibujo, siempre es perpendicular a la superficie y va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, o sea que el ángulo es 0 grados. Entonces yo a la hora de tener que calcular el flujo eléctrico, que es E por diferencial de área, ¿sí? Entonces yo el campo eléctrico ya lo tengo, lo calculo, porque yo les doy el valor, ¿sí? De la integral no voy a tener que utilizar porque el campo eléctrico es uniforme, es el mismo en cualquier punto de la superficie, sale fuera de la integral. Entonces voy a tener la integral de diferencial de área, ¿estamos? Entonces la integral de diferencial de área es área. Y bueno, ¿qué área? ¿Qué superficie nosotros hemos elegido? La esfera. Entonces vamos a tener que sacar el área de una esfera. Claro, que usted había dicho pi por radio al cuadrado. No, pi por radio al cuadrado es el área de un disco, del círculo. El área del disco. Ah, ¿Sí? bien. Estamos, el área, ustedes después van a ver, el volumen de la esfera era 4/3 pi por radio al cubo, ¿sí? El área de la esfera es 4 pi por radio al cuadrado. Sí. Entonces yo ahí, si quiero calcular el flujo eléctrico a través de la esfera debido a la carga, esto va a ser igual. Calculo el campo eléctrico, ¿sí? Y después lo multiplico por el área. ¿Qué área? El área de la esfera. 4 pi por radio al cuadrado, ¿sí? Yo espero que eso ustedes lo anoten, o sea, a ver, ya. Sí, esto lo estoy anotando todo ahora. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tendría? Tendría que calcular, del 4 me refiero, ¿no? El 4, que es el más fácil, tendría que calcular el campo eléctrico, ¿sí? Que es la constante K, por la carga Q, que carga la que me está generando el campo eléctrico, sobre una distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? Va a ser el radio de la esfera. Entonces, el flujo eléctrico, yo estoy calculando, que me pide el flujo eléctrico a través de la esfera debido a la carga, va a ser el campo eléctrico E, que acabo de calcular, por el área. ¿Sí? ¿Y el área cuál es? 4 pi Por radio al cuadrado.
por radio al cuadrado. Si yo me fijo y yo calculo y yo reemplazo esto aquí, ¿sí? Si lo reemplazan sin valores o reemplazándole, ustedes van a ver que van a terminar cancelando el radio al cuadrado, ¿sí? O sea que el flujo eléctrico que yo voy a tener ahí va a depender exclusivamente de quién, de la carga que yo tengo, ¿sí? Ustedes después si quieren... Claro, pero además son puras constantes. Sí, porque después ustedes tienen, el radio lo cancelan, el otro radio también lo cancelan, o sea, terminan cancelando y ustedes directamente ahí van a ver que es independiente del radio que considero lo de la superficie gaussiana que ustedes consideran, ¿sí? Entonces el flujo total que es hacia afuera de la esfera va a tener un valor, que va a ser el producto del campo eléctrico por el área, ¿de quién? De la esfera, ¿sí? Y ese va a ser el flujo eléctrico que tenemos ahí. ¿Está? Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Y nosotros después vamos a ver que ese flujo eléctrico es independiente del radio de la esfera que yo considero. Entonces, ¿de qué va a depender el campo eléctrico que yo tenga ahí? Va a depender únicamente de la carga Q que está encerrada por la esfera. ¿Sí? Eso nosotros vamos a ver. Eso es como una introducción, porque nosotros después en otro ejercicio que es el 8 vamos a tener otra esfera, pero no vamos a tener que encierre una carga puntual, sino que dentro de la esfera, ¿sí?, está distribuida la carga. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a tener en un ejercicio que va a ser parecido a este, vamos a tener una esfera, pero dentro de la esfera va a estar repartida toda la carga distribuida de manera uniforme, ¿sí? No voy a tener una carga puntual. Todo este volumen va a ser de una carga distribuida uniformemente. Entonces ahí se les va a preguntar cuál es el flujo eléctrico que tiene, que me genera eso. Entonces va a depender la superficie gaussiana que yo elijo. Fuera de la esfera, dentro de la esfera, muy alejado de la esfera. Entonces eso vamos a analizar la clase que viene. Y vamos a hacer gráfico de eso. Bien. Pero bueno, por lo Bien, menos perfecto. hay, esperen un momento, por lo menos hay una breve introducción, ¿sí?, de lo que es Gauss. Ustedes van a tener, ¿el dejó de compartir? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a tener Gauss y vamos a ver dos ejercicios más, cómo lo calculamos así rápidamente, y ustedes después vamos con lo último de la... Yo ya no voy a hacer una introducción en la guía número 4, ¿no?, de potencial y todo lo demás, así que ustedes vengan leyendo algo, ¿sí? Repasen algunas Bien, fotos. perfecto. ¿Estamos? Bien. Bueno, jóvenes, nos encontramos el jueves entonces. Dale, Bien, entonces, profe, sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Profe, ¿ya ha dado fecha del parcial? La semana que viene, pastor. El jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene. Bien, profe. Perfecto. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, cualquier duda le enviamos a usted por WhatsApp los ejercicios resueltos para corregir. No, si ustedes quieren, nos vemos en la clase del jueves. Ah, bien, bien, perfecto. Ya dentro perfecto. de 3 días nos vemos, Brian. Bien, bien, perfecto. ¿Está? No hay problema. Bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos, profe. Gracias.